Bueno, buenas tardes a todos. Bendiciones y pues nuevamente darle las gracias a todas las personas que asisten a este ciclo de webinares. De igual manera les recordamos que estos webinares van a quedar pues guardados directamente en nuestro canal de YouTube y podrán ser accedidos pues a cualquier persona que ustedes consideren pues compartirles y decirle lo que aquí se está enseñando. Entonces, nuevamente pues darle las gracias a todos pues por este espacio. Las dinámicas de estos webinars van a ser un poco diferentes a los webinars anteriores. Los webinars anteriores tenían algo bastante particular y bastante interesante y era que todos ellos tenían una parte práctica, tanto los webinars de arte 2D que trabajó Oscar como los webinars de arte 3D que trabajó Sergio. Todos tienen su parte práctica, su parte de enseñanza, de herramientas y demás. Estos son unos webinars que vienen a buscar dar ese complemento de personas que tengan ese tipo de conocimientos, ese tipo de actitudes o ese tipo de ideas, logren comenzar a plasmarlas de una u otra manera directamente pues en la industria de videojuegos a nivel de Colombia. Es por eso que para este tipo de webinar es lo ideal y ahí sí le agradeceré mucho a los moderadores del webinar. Depende mucho de las preguntas. Aquí las preguntas y la forma de interactuar van a haber más pausas para poder responder preguntas y con base a las preguntas que ustedes vayan haciendo, pues ir solucionando inquietudes, ir dando lineamientos, consejos y demás. Entonces, pues damos inicio formal a este quinto ciclo de webinares. Estos webinares son organizados por Blazing Soft de la mano con el apoyo de la Universidad Popular de Cesar en el ámbito del proyecto de realidad aumentada que se está ejecutando en el departamento de Cesar, el cual como de pronto algunos de ustedes ya podrán haber escuchado, es un proyecto que busca impactar a todo el departamento de Cesar con una serie de videojuegos y experiencias en realidad aumentada en los 25 municipios pues, de este departamento. Y pues damos gracias a la Universidad Popular de Cesar y a todos los entes gubernamentales que han apoyado pues que este proyecto se lleve a cabo. Entonces, pues sin más preámbulo, me presento un poco. Un segundito. Bueno, mi nombre es Andrés Rodríguez. eh, Soy pues egresado de Ingeniería de Sistemas de la Universidad del Norte hace poco más de 12 años. Em, Me identifico pues a nivel de videojugador como midcore o hardcore gamer. Aquellas personas que tengan, que sean jugadoras o que tengan este concepto, pues sé que entenderán un poco sobre eso, que más que todo lo que quiere decir es que dedico gran parte de mi tiempo libre en lo que es aprendizaje de investigar y jugar videojuegos, tanto a nivel de entretenimiento como a nivel pues de trabajo. Por otra parte, también soy el gerente general y cofundador de Blazing Soft. Soy el cofundador de la comunidad de desarrolladores de videojuegos del Caribe, que eso pues les hablaré un poquito más adelante, que es parte de la presentación. Y pues en varias ocasiones he sido exponente tanto a nivel nacional como a nivel internacional en diferentes temas relacionados con la industria de videojuegos, específicamente en los temas en que más me he especializado es en la industria del serious gaming, que también será otro de los términos que vamos a utilizar, pero adelantándoles un poco, la terminología de serious gaming hace relación a videojuegos serios, una traducción literal desde el inglés, pero que hace como tal como un especial énfasis en juegos enfocados a simulación, a educación, a entrenamiento profesional, pues a este tipo pues, de soluciones. Después, por ese lado, es como mi mayor especialidad, mi mayor campo de experiencia ha sido tanto liderando como creando proyectos de Serious Gaming. Blazing Soft es la primera empresa, es la primera empresa que se fundó en la costa Caribe colombiana. Es la primera empresa de videojuegos formalmente constituida en Barranquilla y también pues en la costa Caribe. Tenemos ya casi 13 años de experiencia trabajando con esto y pues somos actualmente las empresas más reconocidas del país en el tema de Serious Gaming, como les acabo pues de comentar. Entonces es un poco sobre mí, sobre la empresa y pues sobre el background. Casualmente en esta foto que tienen aquí, que estamos presentando, estamos parte del equipo de Blazing. Así como está aquí a la izquierda con camisa naranja José Stridinger. José tiene actualmente uno de los emprendimientos que diría yo que es más interesantes de videojuegos y a nivel de educación en Colombia, que se llama una escuela de formación en todos son los temas relacionados con videojuegos.
Les invito a que echen una revisadita. La empresa se llama Arcade, de Colombia. Tienen cursos de todo tipo y están en alianza con diferentes empresas de videojuegos del país, en las cuales pues ellos siempre buscan como tal capacitar y formar personal en áreas que hoy por hoy están buscando las empresas de videojuegos. Y hay una gran posibilidad de que una vez egresado de la carrera de estudios que ellos manejan, pues tenga ya un puesto seguro en varias de las empresas de videojuegos que están pues corriendo aquí en el país. Entonces pues es como un pequeño abrebocas para que veamos que en Colombia, como bien lo dice el título pues, de esta presentación, es la industria de videojuegos a nivel Colombia. Sepamos un poco que en Colombia están pasando muchas cosas interesantes a nivel de videojuegos. Esto es una de tantas. Sé que no lograré abordar muchas en esta hora que tenemos de tiempo, pero como tal lo que busca el webinar es empaparlos un poco, principalmente a la comunidad del departamento de Cesar, que es una comunidad emergente en este momento en toda la industria de videojuegos, así como pues reforzar a todas aquellas personas pues que ya han estado aquí con nosotros, personas que nos conocen, que han trabajado con nosotros, etcétera, etcétera. Ver todo lo que se puede hacer con la industria, lo que está apuntando y de pronto ponerlos un poquito al día en, en lo que la industria de videojuegos significa hoy por hoy. Entonces sigamos un poco acá. Entonces, pues ya comenzando la presentación, el tema ya más formalmente hablando, eh, creo que es importante, antes de que comencemos la presentación y aquellas personas incluso que vean esta transmisión posteriormente en video, siempre es importante uno preguntarse qué tanto conocemos la industria de los videojuegos, qué tanto creemos conocerla. No estoy hablando solo a nivel Colombia, estoy hablando a nivel general. Eh, y la otra pregunta que creo que es importante que uno se debe hacer es, ¿somos videojugadores activos o pasivos en la industria? Eso también pues tiene unas connotaciones. La primera pregunta hace mucho énfasis a qué tanto creemos nosotros conocer. El hecho de que seamos jugadores, el hecho de que nosotros juguemos, el hecho de que unas personas pasen incluso 5 6 7 horas al día jugando, no quiere decir que conozcan una industria de videojuegos. Quiere decir que juegan, sí, en efecto, que tienen una categoría de juegos por la cual se apasionan, que muy posiblemente conocen muy bien esa categoría de videojuegos, que mejor dicho, tienen como todo ese aire. Pero de ahí a conocer la industria de los videojuegos hay una diferencia bastante importante. Conocer una industria es entender un poco cómo funciona, entender cómo los videojuegos verdaderamente están impactando la vida de la gente, qué incidencias tienen los videojuegos, las políticas a nivel de videojuegos en diferentes países, oportunidades, ingresos, dinero que hacen, la relevancia de los videojuegos dentro de la economía de cierto país. Y ser videojugadores activos o pasivos es más o menos, va muy amarrado a la primera pregunta, va más amarrado a listo, nosotros jugamos y simplemente disfrutamos los juegos y pues lo comentamos de manera interna con nuestros compañeros, nuestro círculo cerrado. O en efecto somos jugadores que vamos, entramos a los foros, comentamos en Steam, comentamos en las diferentes plataformas, dejamos feedback a los desarrolladores, hacemos lo posible por darles toda la retroalimentación necesaria para que aquellas empresas que desarrollan videojuegos puedan tener ese insumo, ese material, esa manera de poder trabajar, de poder mejorar sus productos. Entonces, ahí es donde con una pequeña diferencia en lo que es jugadores activos o jugadores pasivos. Como dice la palabra activos, son aquellos que siempre están buscando incursionar en la industria, apoyarla, retroalimentarla. Pasivos son la gran mayoría de personas que juegan, disfrutan, consumen y apropian internamente, pero no socializan mucho. Como les digo, terminamos socializando con un par de compañeros de uno que juegan el mismo juego, o socializándoles con otras personas, pero no tratan de retroalimentar a la industria. No van a un foro, no van a un canal, no hacen comentarios en diferentes redes sociales y cosas de este estilo. Entonces creo que es siempre es clave comenzar una presentación sobre una industria preguntándonos qué tanto sabemos de esta industria primero o qué tanto creemos que sabemos. Entonces creo que es importante, quiero que tengamos eso en cuenta y creo que es muy significativo en este punto que nos comencemos a hacer esa pregunta si verdaderamente queremos hacer parte de una industria de videojuegos en Colombia, si verdaderamente queremos incursionar en la industria de videojuegos de Colombia o queremos aprender, pero no solo la de Colombia, sino la del mundo, pero eso será la segunda parte de esta presentación del ciclo de charlas del día de hoy. Por lo pronto, centrémonos pues en esta primera parte del mercado colombiano. Esta es una foto como
3%, 5% de las empresas colombianas fueron las que logré conseguir recientes en las últimas ferias internacionales que se han hecho. El mercado colombiano de videojuegos es un mercado que a pesar de que tiene ya bastantes añitos, unos 15, 18 años de estar como moviéndose, es un mercado que todavía es emergente, es un mercado nuevo, que tiene una población que está aún joven y están buscando crear ese país, ese nicho dentro de la industria. Colombia en los últimos 10 años ha venido creciendo muchísimo en todo lo que es el tema de videojuegos. Como de pronto algunas de las personas que están viendo este video o quienes están aquí acompañándonos el día de hoy, hace aproximadamente un mes, creo que fue, tuvimos el privilegio de tener una charla por la gerente de Tan Grande y Jugando, que se llama Sandra Castro, en el auditorio de la universidad, y no sé si recuerden, ella estaba hablando muchísimo sobre el tema de la industria colombiana. Sandra es una de las personas que más tiene conocimiento a nivel Colombia de la industria, ya que se ha dedicado efectivamente a conocer a cada una de las empresas y apoyarlas en diferentes líneas, haciéndoles conexiones tanto con con la política colombiana como con la política internacional y diferentes pues, esquemas para poder desarrollar videojuegos. Y entre su presentación, una de las cosas que ella decía, que incluso a mí me sorprendió muchísimo, era la cantidad de empresas que hay actualmente en Colombia desarrollando videojuegos. Entre esas dinámicas que ella tenía, ella decía, ¿cuántas creen que hay? Pues muchas de las personas no pensaban que hubiera más de 10, en lo exagerado 15 empresas en Colombia, ni sin saber ni siquiera el nombre de alguna de ellas. Pero yo en mi fuente pues pude verificar al menos 80, sé que hay más. Sandra en su presentación, si mal no recuerdo, me dijo que habían 120, 140 empresas legalmente constituidas en Colombia y haciendo videojuegos. Es una cifra que de pronto para muchos sonará irreal, pero créanme que las empresas que logramos colocar aquí, pues de rapidez, como les digo, hay muchas más empresas que están haciendo un excelente trabajo. Esta lista que tengo aquí no tiene ningún tipo de orden específico ni nada por el estilo, simplemente fue una lista que logré eh, encontrar en ProColombia de la última feria de videojuegos que se hizo pues en el año 2022 en Alemania, que fue el Gamescom. Y de la mano, pues, con otras empresas que han estado últimamente sonando mucho por diferentes de sus títulos. Y pues empresas que estamos trabajando directamente en este proyecto. Simplemente fue una mezcla de logos, pero es para mostrarles un poco de que hay empresas que sí existen en Colombia, para que tengan algunos de sus logos, vayan a sus páginas y miren los productos que están desarrollando. Créanme, chicos, chicas, que se van a sorprender muchísimo de lo que van a encontrar. En Colombia hay mucho talento, hay mucha capacidad. eh, y hay mucha creatividad a la hora de crear videojuegos. Tanto así que el mercado colombiano hoy en día está comenzando a tomar cada vez más y más relevancia. Eh, Hay una cuestión importante, no te pasar fea positiva, y es que la industria como tal tiene un gran problema, la industria del software en general a nivel mundial. Y la problemática está basada en el poco personal calificado que uno puede encontrar, pues para suplir la alta demanda de trabajo que hay. Los contenidos digitales en general, entiéndase videojuegos, animación, series animadas, televisión a nivel de creativo y de 3D no se queda atrás. Somos una de las industrias y tiene más falencias en cantidad de capital humano preparado que esté dispuesto a entrar. Y esa es una de las principales dolencias que estamos tratando de atacar desde las diferentes líneas. No solo nosotros como Blazing Soft, no solo la DBC, sino las diferentes organizaciones de videojuegos, IGDA, COBA, en Colombia, que están buscando como tal hacer formaciones. Incluso el SENA está apoyando mucho, muchas universidades se están uniendo al tren del desarrollo de videojuegos. Hay varias universidades ya en la costa que están haciendo materias electivas en diferentes carreras relacionadas con videojuegos. Hay universidades que ya tienen carreras completamente relacionadas con impresión de contenidos digitales. Y ya todo esto está comenzando a crear un ecosistema mucho más amigable. ¿Amigable con quién? Con aquellas personas que quieran comenzar desde jóvenes a incursionar en la industria. Esto hace 13 años, cuando nosotros veníamos comenzando, incluso cuando los primeros de Colombia comenzaron, Ignition Games, hace muchísimo tiempo, Brains y todas esas empresas tuvieron muchísimos retos porque no existía nada. Entonces, eso, gracias a Dios, ha venido cambiando y Colombia ha venido de una u otra manera avanzando.
y buscando cómo comenzar a hacer un poco más de espacio en poder comenzar a trabajar líneas de videojuegos. Y cada empresa que ha ido surgiendo ha ido buscando su propio nicho. Muchas de estas empresas surgen, y les pongo un caso, pues particularmente nosotros surgimos con la idea de crear un gran videojuego RPG multijugador en línea, porque creíamos entender cómo funcionaba la industria, creíamos entender cómo funcionaba el desarrollo, creíamos entender muchas cosas que desafortunadamente pues no terminó siendo como pensábamos. Y muchas de las empresas que se formaron en el país, que se han formado en el país, siempre persiguen una ambición muy grande, un juego muy grande que quieren abarcar, algo muy grande que quieren crear, pero terminan dándose cuenta que no es tan fácil como uno cree que es, con todo y la cantidad de herramientas que hoy por hoy existen, que son herramientas que facilitan muchísimo el trabajo de la creación de videojuegos. Siempre es importante nosotros saber, primeramente, y aquí voy a comenzar yo pues a hablar desde la perspectiva que corresponde a estos ciclos, que es una perspectiva más económica, una perspectiva más empresarial. De aquellas personas que quieran comenzar a incursionar en el mercado de videojuegos, a crear empresas de videojuegos, tienen que tener claro el nicho de mercado al que van a apuntar. Pensar que voy a hacer una aplicación móvil que la va a liberar a nivel mundial porque me murió muchísima gente y yo pues tendré la posibilidad de triunfar pues por esa línea. Créanme, chicos, no es una muy buena idea. Hay gente que le funciona, pero estamos hablando del 0,0 algo por ciento de personas que le funciona. Y es muy difícil que seamos nosotros. ¿Por qué es muy difícil que seamos nosotros? Yo me acuerdo mucho en una conferencia que tuvimos hace 4 o 5 años en Campus Party en Bogotá, en lo que fue Colombia 4.0 también. Daban una charla, el gerente de una de las empresas de aquí de Barranquilla que se llama Cumbia, se llama Jonathan Terud, daba una charla que se titulaba Barranquilla no es Silicon Valley. Y por muy irónico que suene, él tenía mucha razón en algo. Y él decía un ejemplo que era muy clave. Decía, hace poco salió un juego en ese momento que salía, hicieron una aplicación móvil donde las personas se encargaban de vestir al rey y la reina de Inglaterra en su momento y le ponían un traje porque iba a haber un tipo de coronación de fiesta. Y esa fue la aplicación más descargada, tuvo millones de descargas, generó un montón de plata y todo eso y funcionó. Y son esos casos hipotéticos únicos que pasan una vez cada tanto. Eh, pero decían, ah, bueno, cualquier persona pudo haber venido, pudo haber salido con esa idea. Y la respuesta él decía, no, porque en Colombia, en Barranquilla, nosotros estamos rodeados de una industria de videojuegos fuerte que esté consumiendo videojuegos. Una industria que tú salgas y la gente hable, respire tecnología. No, está sucediendo. O sea que hemos ido creciendo como país. Todavía falta un camino por recorrer para que nosotros tengamos un ecosistema propicio en Colombia que habilite, que dé la oportunidad de que la industria crezca de manera más organizada, más escalonada, más exponencial. Entonces es importante tener eso en cuenta. Él decía, era muy fregado que un colombiano se le hubiera ocurrido esa idea. Primero que todo, pues porque no sabe la relevancia que tiene la reina de Inglaterra o el príncipe o lo que sea, o la realeza de Inglaterra, y por ende no se le va a ocurrir que eso puede ser un éxito. Segundo, no tenemos las capacidades para desarrollar de pronto empresas que en ese momento entiendan el mercado, lo apunten muy bien, tengan experiencia y sepan cómo enfocar un mercado específico para, pues, para dar con esa idea. Entonces, esa idea, a pesar de que fue muy exitosa y fue una idea pues muy tonta, entre comillas, de hacer y desarrollar, era muy fácil de desarrollar, era una idea que no se le iba a ocurrir a cualquier persona. Entonces, por eso yo cuando yo hablo de un ecosistema, cuando yo hablo de una industria, hablo son de oportunidades que tiene que tener uno, que tiene que comenzar a crear uno, a aportar uno, para que ese ecosistema comience a tomar forma. Entonces, por eso hacía la pregunta del principio, ¿somos jugadores activos o pasivos? ¿Qué tanto conocemos de la industria? Saber jugar videojuegos no es saber de videojuegos, sabes del videojuego que juegas. Seguramente que sí, eres un duro, eres una dura jugando y lo entiendes a la perfección, sabes que son sus mecánicas y demás, pero de ahí a decir que gracias a que tú juegas mucho una categoría de juegos, entiendes lo que es una industria de videojuegos, creo que hay una brecha bastante importante, vuelvo y repito. Entonces, por ejemplo, em, este gráfico que están viendo aquí a la derecha, que ahorita les se los traduzco, va muy de la mano con la frase que tenemos aquí abajo a la izquierda, que también está en inglés, que ahorita se las traduzco, y vienen relacionadas con lo que son las tendencias en la industria. Em, Como la misión de la charla del día de hoy es entender un poco la industria de videojuegos en Colombia y de contenidos digitales, es interesante saber cómo se está moviendo el mundo y a dónde está yendo el mundo, porque es que Colombia, nosotros, si nos vamos directamente a Colombia, si nos vemos región Caribe, hablemos de la región Caribe si quieren. Región Caribe tiene que ir de la mano con los lineamientos de Colombia. ¿Para qué? Para que el impulso que esté tomando Colombia apoye a la región Caribe. Ahora, si Colombia está alineada con los recursos y las iniciativas
de Latinoamérica, obviamente las iniciativas de Latinoamérica van a apoyar y empujar a Colombia. Y si las de Latinoamérica están alineadas con las de América completamente, obviamente se va a repetir lo mismo. Y si las de América están con el mundo, obviamente nuestras iniciativas van a ser iniciativas que van a ser jalonadas por una tendencia mundial. Entonces, ser disruptivo, ser creativo, salir con cosas nuevas, es bueno, pero siempre tenemos que tener en cuenta que tenemos que tratar de mantenernos en lo que son las tendencias. Esto ya es una apreciación muy a nivel personal, lo que hemos visto en el largo de y que mucha gente pues corrobora, pero igual siguen siendo apreciaciones. La fórmula del éxito, la fórmula de cómo uno puede crear una empresa exitosa, la fórmula de cómo tú vas a crear un juego exitoso, no la tiene nadie. Entonces, pero sí aumenta las posibilidades de que lo que tú llegues a generar, lo que tú llegues a entrar como persona que se mete en una industria, si tú estás con las tendencias, tienes mayor posibilidad. Entonces, ¿a qué va esta gráfica y de qué trata esto? Dice, la industria de los videojuegos en Colombia está en constante evolución. Es cierto. ¿Qué es la evolución en la que está la industria? Estamos explorando diferentes empresas están creando capacidad, están creando un capital humano capacitado, están comenzando a crear mejores productos que han comenzado a llamar la atención de diferentes empresas. Aquí hay empresas en Colombia que, créanme, tienen contratos muy, muy grandes de desarrollo y de tercerización de trabajo en modelado 3D, en animación, en desarrollo de código, en lo que ustedes quieran, con diferentes empresas, llámese Pixar, llámese Disney, llámese Coca-Cola. Créanme que casi cualquier grande empresa que ustedes estén pensando, hay alguna empresa colombiana que está trabajando con ellos. ¿Sí? Ubisoft, Microsoft, Sony, PlayStation, Nintendo, todas esas, todas esas. Créanme que hay empresas colombianas que están trabajando con ellos, bien sea como maquilas, bien sea creando insumos para algunos de sus videojuegos, bien sea incluso trabajando en videojuegos propios en coproducción con alguna de estas grandes empresas. En Colombia está sucediendo todo eso y mucho más. Pero a pesar de todo eso, si se dan cuenta, la industria es tan, pero tan grande que es muy difícil notarla. Uno normalmente como jugador, como empresa o como persona que está interesada en los videojuegos, siempre termina viendo pues los mismos que están más arriba. Sony, Xbox, Nintendo, los Zelda, los Mario Bros, etcétera, los títulos que más suenan, pero en realidad hay muchas cosas y muchos mercados que están pasando por detrás, que en realidad tienen mucha relevancia, tienen mucha importancia. Entonces, ¿a qué voy con esto? Em, Evolucionar como industria depende primeramente del impacto que nosotros, como personas interesadas en la industria, le coloquemos. Aún no tenemos las condiciones más idóneas para comenzar a crecer, hablo específicamente de la región Caribe, pero ya tenemos muchas facilidades. Pero aquí lo más importante es que aquellas personas que quieran adentrarse en la industria de videojuegos comiencen a investigar qué es la industria de videojuegos, de qué trata, cómo la industria de videojuegos hace plata, qué tanta plata hace la industria de videojuegos, cómo funciona. ¿Vale la pena tener esto? ¿Tengo yo las capacidades técnicas para poder comenzar a desarrollar un videojuego? ¿Cuento yo con la facilidad de poder aprender estas capacidades? ¿Sé inglés? Es una pregunta que todos se deberían hacer en este punto si quieren comenzar a incursionar en la industria de videojuegos. Como ustedes bien saben, podrán ver ahorita más adelante en las presentaciones, el país que mueve el mundo a nivel de dinero, a nivel de videojuegos es Estados Unidos. Le gana a China, increíblemente. Con toda la cantidad de gente que tiene China y el dinero que tiene China, Estados Unidos sigue siendo el país pionero en el revenue, en el ingreso económico a nivel de videojuegos. Entonces, si tenemos tan cerca a Estados Unidos, tan fácil en teoría de llegar allá, y queremos incursionar en una industria que nos dé de una u otra manera la oportunidad de nosotros ser creativos, de ser desarrolladores de videojuegos, de crear nuestras propias ideas, pues tenemos que tener al menos las habilidades de hablar un segundo idioma. No solo el inglés es importante por Estados Unidos, sino porque inglés es básicamente el segundo idioma a nivel, el idioma más hablado a nivel mundial. Entonces, quería como darles esas apreciaciones de la industria, así pasamos un poquitico el tecnicismo de la gráfica. Entonces, en esta parte de acá abajo, si se dan cuenta, cuando dice la cantidad promedio de personas que tienen un estudio indie, y pues les explico un poquito qué es un estudio indie, qué es un estudio AAA y cómo se definen los estudios en la industria de los videojuegos. Es algo muy rápido. Los estudios indie son una abreviación de la palabra independiente. Estudios independientes son personas, son un grupo de compañeros, amigos que fundaron o que quieren hacer un proyecto, tienen una empresa o no, y se hacen en grupo para poder crear un juego independiente. Un juego independiente que es que yo lo hago, yo lo produzco y yo lo comercializo. Eso se llama juegos independientes.
Y están otros tipos de juegos que a pesar que eres independiente, tú logras aliarte con personas que de pronto tienen la capacidad de comercializarlo. Entonces, digamos, tú eres muy bueno desarrollando, tus amigos son muy buenos creando, pero no tienes la capacidad de venta. Entonces, lo que hacen estas personas que crean su juego y se buscan aliar con personas que saben venderlo. Entonces, empresas, por ejemplo, como Sony, como Nintendo, que son grandes títulos, como para que la gente tenga una idea, tienen unos departamentos como de ventas o marketing que se encargan de publicar los videojuegos y están constantemente en diferentes eventos cazando talentos. Que digamos, yo tengo una idea que creo que está buena, la he probado, la he jugado, la he testeado, le he mandado a internet, he recibido buen feedback, buena retroalimentación. Voy y converso con las personas que tienen esta capacidad de comercializar y si mi juego les gusta, muy posiblemente me digan, bueno, listo, tu juego me interesa, hagamos negocios que yo te voy a ayudar a comercializarlo para que pues, el juego tenga un impacto mayor. Entonces, un estudio indie es básicamente un estudio independiente, que quiero hacer como esa aclaración. Y un estudio triple A se conoce como los estudios top de la industria. Además los nombro. Nintendo, Xbox, Sony, PlayStation, entre otros, Ubisoft, Electronic Arts, CD Projekt Red y muchísimas otras empresas más, Blizzard, Activision, King, todo eso. Son estudios que tienen, son los estudios que se conocen como AAA, son los estudios muy, muy, muy reconocidos. Es que dice la frase que está acá abajo. Dos tercios de la industria indie, de los estudios indie de videojuegos, tienen menos de 20 empleados. Y en esta encuesta que les estoy mostrando, esta encuesta eh, es de la GDC. La GDC es en América la conferencia de desarrolladores de videojuegos más importantes que hay en el continente y la que básicamente dictamina las directrices de la industria de los videojuegos en el año que está actuando y el año directamente siguiente. Es decir, este reporte del 2023 básicamente va a regir lo que va a ser la industria este año y a principios de 2024. Es la gente que va a estas ferias, normalmente es gente que ya tiene de una u otra manera algún nivel de experiencia o tiene las facilidades para poder asistir. Entonces, los datos que ustedes tengan acá son de una u otra manera estudios que logran hacer el suficiente dinero para poder pagarse un viaje a Estados Unidos, poder hablar, poder encuestarse y poder ser parte de esta encuesta. Estamos hablando de estudios indies que de una u otra manera ya generan ingresos, ya generan dinero con videojuegos, son lo que están hablando aquí. Se dan cuenta, esos estudios no son muy grandes, son de hasta 20 personas. ¿Ya? Y el 7% de los estudios independientes tienen más de 100 trabajadores, son casos muy, muy raros. En comparación, dice aquí, el 84% de los estudios AAA, que todos tienen más de 100 empleados, las grandes empresas que ustedes conocen, son los grandes títulos, y el 1% de los estudios AAA tienen menos de 20 empleados. Pero esta cifra, yo puse esta frase fue por esta cifra que está aquí abajo. El 1% de los estudios AAA tiene menos de 20 empleados. Hay estudios que dan competencia a las grandes empresas del mundo con menos de 20 empleados. Entonces, es algo que verdaderamente es súper, en verdad, pues súper loco. Que una empresa con menos de 20 empleados sea capaz de crear títulos de la categoría AAA que le dan competencia a Zelda, a Cyberpunk, cualquier otro videojuego que ustedes quieran imaginarse en el top de la industria. Pero bueno, eh, retornando todo a lo que es la realidad colombiana. Las empresas pequeñas son parte integral de una economía. Nuestro país se caracteriza por ser un país que su economía está basada más que todo en micros y pequeñas empresas. Creo que son 83-85% de las empresas de Colombia están categorizadas entre MIPYMES, lo que es hasta más. Entonces, no hay, ¿cómo se dice eso? No hay pena, no hay miedo. Mucha gente le da miedo decir, no, yo tengo una empresa desarrolladora de contenidos digitales, pero nada más somos tres personas. Y se apena y se siente mal, créanme, no, es el común, no solo en Colombia, sino en muchas partes del mundo. Las empresas siempre comienzan la tendencia de la industria digital, comienzan con pocas personas que saben hacer lo que saben hacer, que entienden poco a poco cómo funciona la industria y que poco a poco van avanzando y van buscando de qué manera ellos pueden comenzar a hacerse un pequeño espacio en esa industria. Lo ideal, chicos y chicas, es comiencen con lo regional, váyanse a lo nacional, busquen Latinoamérica y posteriormente busquen querer comerse el mundo. Pero siempre es importante que de una u otra manera ustedes comiencen a dar ese primer paso, investigando ustedes mismos, aprendiendo ustedes mismos, haciendo cuestiones de trabajo a nivel local. Si no hay trabajo a nivel local, busquen a nivel regional, pero siempre traten de buscar de una u otra manera tener clientes, personas que logren de una u otra manera apalancar su idea con pequeños trabajos, pequeños proyectos a nivel país, a nivel región.
Se darán cuenta que así comienzan ustedes de una u otra manera a ilustrar a esos clientes cuando ustedes le dan un buen producto, un producto bonito, un producto que ellos disfruten y dicen, caramba, yo nunca me hubiera imaginado que esto existía, que yo puedo hacer esto con un videojuego. Comienzan ellos como tal a enamorarse de la industria y cuando tú quieres ver, tú comienzas a ayudar a crear industria. Entonces la industria colombiana está en ese momento todavía, aunque está la gran responsabilidad de hacer que la industria funcione, está en manos de aquellos que están creando la industria, es decir, de nosotros, de mí, de usted, de todas aquellas personas que quieran emprender en la industria. Ahí está el verdadero sentido. Entonces, ¿son los videojuegos un negocio? No. Frase la habrán escuchado ya, creo que la escuché en todas las conferencias que hemos hecho en la universidad y en todos los speakers que hemos llevado a nivel nacional, a nivel internacional. Se han logrado asistir a esos eventos que ha organizado la Universidad Popular de Cesar. De la mano con este proyecto han traído unos speakers supremamente interesantes de empresas supremamente grandes. Y pues como les comentaba, si se dan cuenta que esto es una tabla de 2022 de la cantidad de dinero que generan los videojuegos en cada país. Este es el top 7 de los países. Ahí pueden ver pues más, obviamente pueden ver el top 10, el top 15, lo que quieran. Y si se dan cuenta, como les comentaba, Estados Unidos sigue siendo el país que más lidera ingresos en la línea de videojuegos. Eh, Seguido por China, seguido por Japón, Corea del Sur. Si se dan cuenta, ahí no hay ningún país de Latinoamérica. Brasil está en el puesto 10. Brasil es un gran mercado, un gran mercado. Brasil tiene una particularidad que es que Brasil es muy bueno entre ellos se apoyan mucho, entre ellos la industria crece, entre ellos se compran, entre ellos ahí mismos hacen que su industria tenga una dinámica muy interesante. Hay otros países en Latinoamérica que buscan hacer lo mismo, Chile busca hacer lo mismo, Argentina busca hacer lo mismo y lo están logrando. Colombia está tratando de hacer eso y ha contribuido y ha crecido, pero el impacto económico de esta industria es mucho mayor que el cine y la música juntos, que es la frase que les digo que seguramente habrán escuchado muchísimas veces. Los videojuegos, gente, hacen más plata que el cine y la música juntos. Todo lo que genera Shakira, las películas de Marvel, las películas de DC, fíjense en todo, Pixar, dije, todo lo que generan a nivel de películas y música, que es muchísimos productos muy famosos, todos esos cantantes que ganan muchísimo dinero, todos ellos juntos no superan el ingreso que tiene la industria del videojuego. A ese nivel esta industria genera plata. Está en ese punto está de qué manera nosotros buscamos entender la industria, qué se está generando, qué no se está generando, qué está creciendo, qué no está creciendo, pues para poder entrar en ella. Entonces pasemos a qué es lo que nos muestra esta gráfica. Entonces, según la conferencia más importante de América, las plataformas en las cuales hoy en día se están trabajando para la gente que hace su siguiente videojuego son las siguientes. PC, un 57%. El 57% de las personas que están haciendo videojuegos hoy en día lo están haciendo para PC. No solo personas, sino también estudios. Cuando hablo de estudios, hablo de personas que tienen empresas unipersonales a estudios que tienen más de 1000 personas. Estamos hablando de una capacidad de creación de que todas esas empresas están apuntando, la gran mayoría, a crear juegos para PC. El 33% están apuntando a crear juegos para PlayStation 5. El 28% están apuntando para crear videojuegos para Xbox, el 25% para celulares Android, el 24% para celulares iOS o Apple, el 7% para Nintendo Switch, y ahí si se dan cuenta tienen una gráfica que pues, le va describiendo todo eso. ¿A qué hago referencia con esto? Esto es lo que yo les comentaba, que si yo me pongo a hacer un videojuego, digamos, me gustó mucho, un día me puse una gafas de realidad aumentada, perdón, de realidad virtual. Es una MetaQuest 2, me parece espectacular, esto es el futuro, carajo, yo voy a hacer una empresa, voy a comenzar a estudiar muchísimo todo lo relacionado aquí, voy a buscar la industria aquí local, voy a hablar con Sandro Castro, con Andrés, con la universidad, que me contacte con las diferentes personas que tengan aquí, que me enseñen, comienzo a aprender a hacer videojuegos, pero específicamente me interesó muchísimo esa idea de la realidad virtual y me puse a aprender sobre todo eso, me puse a aprender los diferentes motores, me puse a entender la industria, si se dan cuenta todo lo que es la industria de la realidad virtual está apenas apuntando a un 12%. O sea, tú vas a entrar como un nuevo jugador, donde vas a invertir muchísimo de tu tiempo y de tu esfuerzo, de tu pasión, la vas a invertir en tratar de aprender esta nueva tecnología para entrar a un mercado
que vas a comenzar a abordar el 12%. Y si tú te vas más profundamente en este estudio, tú te das cuenta que ese 12% de la industria no necesariamente son jugadores como tú, como yo, como cualquier persona que juega en su casa, en su computador. Son empresas. Son empresas que hacen formaciones con set de realidad virtual, que vuelven la gamificación una forma de trabajo. Son empresas directamente, empresas privadas que buscan formar a su personal, que buscan enseñarlos a mitigar riesgos a nivel de producción y muchas otras cosas. Y te darás cuenta que no es mucha de la gente que te espera que juegue, no es el 12% que está jugando. El 12% de lo que consumen de industria de contenidos digitales le apuntan al VR, pero un gran porcentaje de ese 12% va a terminar siendo empresa. Entonces tú vas a hacer todo un gran esfuerzo y pronto hasta creaste un excelente producto, pero comienzas a exponerlo y ninguna persona está en la capacidad siquiera de interesarse en comprar tu producto, por muy bueno que sea, para comercializarlo, porque saben que el nicho de mercado de ese producto va a ser muy pequeño. Entonces por eso yo les digo, ustedes pueden que de pronto sí, crearon ese gran producto después de muchísimo esfuerzo, de muchos años de trabajo y lograron sacarlo adelante. Pero es mucho más difícil eso a tú decir, voy a pensar en un videojuego que vaya para la plataforma de Steam. Voy a pensar en una idea que comencemos con computador. Voy a hacer mi primer producto y voy a enfocarlo en un mercado mucho más amplio para tener más posibilidades de entrar, al menos de medirme, de aprender, de tener una retroalimentación de una u otra manera. Ese tipo de cuestiones son las que de pronto hacen la diferencia en las personas que comienzan con mucha pasión y poco a poco se van quemando y terminan muriendo. Y de pronto aquellos que logran perseverar un poco y alcanzar al más largo plazo, pues mantenerse más en la carrera. ¿A qué punto? A que después de cierta cantidad de tiempo que tú lleves trabajando, créeme que sí o sí, tú vas a terminar haciendo productos, eh, vas a terminar generando ideas que van a ser acertadas. Porque entre tú más trabajes en la industria, entre más conozcas la industria, entre más vayas a conferencias, te metas a internet, escuches la charla de este señor, escuches la charla de este otro, vayas en tu comunidad regional a los eventos que hay, sigas aprendiendo videojuegos, créeme que en tu siguiente idea caerá siendo mucho mejor, mucho mejor, mucho mejor. En una de las conferencias que dio hace poco, el jueves pasado, en la universidad, em, hablaban de la creación de los videojuegos hipercasuales. Videojuegos hipercasuales, y en esa charla no se me olvida mucho algo que la empresa que estaba hablando, una de las mejores empresas de Colombia en esa línea, y decía, nosotros generamos videojuegos hipercasuales completamente pulidos en 5 días. En 5 días. Ellos generaban un prototipo, un videojuego 100% funcional, jugable, sin errores, y listo para pivotearse y medirse. Entonces, esa capacidad de tú poder generar juegos en tan poco tiempo, les servía a ellos para algo muy importante. Y decían, estamos iterando rápido, estamos generando muchas ideas y de esas ideas normalmente el ratio es 50 fracasan, una funciona. Imagínense ustedes ahora si quieren comenzar a trabajar en una industria, ustedes esperan que su primer juego funcione. Pero seguramente cuando lleven un tiempo trabajando, dedicándosele, siendo constantes y perseverantes, llegará a un punto en que tienen una cantidad específica que alguna de esas ideas comienza a darles a ustedes los lineamientos para hacer un producto ganador. Es por eso, de las cuestiones que yo quiero resaltar en todo este proceso, a todas las personas que quieran incursionar en el mundo de los videojuegos, es la perseverancia. Es la perseverancia tratando de buscar una visión alineada con la industria. Es decir, traten de crear cosas para un mercado amplio. Traten de basarse en ideas o en categorías que la gente está trabajando. Traten de crear videojuegos que la gente está esperando. Traten de aprender motores o herramientas de trabajo que están actualmente en el mercado y tienen proyección a futuro. No aprendan tecnologías que son obsoletas. ¿Bien? La universidad nosotros nos da unas bases, el SENA nos da unas bases, los centros de formación nos dan algunas bases en algunas cuestiones, pero no nos dan la respuesta completa a qué es lo que debemos hacer y cómo lo debemos hacer. Porque la industria cambia todos los días. Todos los días la industria cambia y todos los días las tendencias se mueven. Todos los años en esta conferencia, que es una de las tantas que hay, esta gráfica está cambia completamente. Entonces, ese tipo de cosas es, si uno quiere verdaderamente lograr algo para salir, para darse a conocer en Colombia, es bueno tú tener la proyección internacional, pero traerla a la realidad colombiana. ¿Ya? Que yo sé que no voy a hacer un juego de PC para una maquinona con una tarjeta de video monstruosa y un procesador, mejor dicho, que tenga unos recursos. Yo sé que el promedio de los computadores colombianos es este y este. Hay que investigar un poquito sobre cuál es el computador promedio que maneja una persona en Colombia y traté de hacer un videojuego que encajara en las capacidades del juego colombiano.
Y me di cuenta que de pronto este juego funciona acá y puedo tener la posibilidad de hablar y de vender este juego no solo con las personas, sino directamente con una universidad, con una convocatoria del Ministerio de Cultura, del Ministerio de Ciencias y Tecnologías, del Ministerio de Tecnologías, no sé. Hay muchas formas que en otra charla estaré especificándoles las maneras en las cuales ustedes como empresas, ustedes como personas que quieren incursionar, pueden comenzar a buscar las facilidades de jalonar recursos y de tener como una primera orientación económica para poder comenzar a generar eh, sus productos. Entonces, listo. Entonces, el impacto económico, como les comentaba, eh, en Colombia está comenzando a generar un movimiento interesante. Hay muchas empresas que están comenzando a llegar al país, grandes, buscando absorber en primera medida, en algunos casos, las empresas que ya existen. Es decir, que tu estudio o tu grupo de amigos que están haciendo algo bien hecho se vuelva parte de una empresa más grande o de hacer coproducciones, es decir, que tú y tus compañeros con tu empresa o con tu emprendimiento, junto de la mano con otra empresa de Colombia o de por fuera, creen un producto de manera conjunta, creen un partido. En otro caso, literalmente, es contratarte porque ven capacidades en ti para tú trabajar y dicen, bueno, sabes, estos chicos son muy buenos haciendo arte. Este grupo de muchachos en esta empresa, veo que los productos que tienen son bien curiosos y tienen una línea artística bien bonita y casualmente yo tengo un producto que va por esa línea artística, quiero contratarlos pues para que ustedes se encarguen de ser los que produzcan todo el insumo visual de mi videojuego. Eso pasa. De hecho, eso estuvo pasando. Hay una empresa aquí en Barranquilla que estaba trabajando el juego de La Casa de Papel de Netflix. ¿Y por qué se ganaron ellos ese convenio? Por la gran razón de que ellos tenían un juego que artísticamente era muy atractivo a la línea de arte que Netflix quería utilizar en el videojuego de La Casa de Papel. Entonces, cuando ellos vieron el estilo artístico que tenían en esta empresa tranquillera, trabajando, decían, oye, ¿sabes qué? La forma en la que tú dibujas, la forma en la que tú trabajas el 3D, se parece mucho a algo que yo quiero. Y creo que tu empresa tiene la capacidad de hacerme el videojuego como yo lo quiero. Entonces, ese tipo de cosas son importantes. Si tú logras buscar tu línea, tu fortaleza y logras trabajar sobre ella, créeme que eventualmente, en algún punto de tu forma de trabajar de manera organizada, vas a encontrar un cliente o vas a encontrar ya sea un cliente privado o una alianza que te va a ayudar a catapultarte y que te va a ayudar a crecer pues, como estudio. Entonces, ¿en qué sí se han caracterizado los videojuegos colombianos? Colombia tiene una característica bastante importante que sí resalta sobre muchos países. Así suene trillada, como digo yo, pero es algo que uno se da cuenta que sí es así. Pero también les voy a decir en qué nos destacamos para lo malo. La industria colombiana de videojuegos se caracteriza porque sus juegos son bastante creativos. Somos bastante originales en crear cosas raras, cosas locas, cosas que pueden llegar a llamar la atención. Esa es una fortaleza en nuestro país. Y es porque nuestra cultura en general es muy diversa. Se ponen a analizar la cultura vallenata es diferente a la cultura barranquillera. La barranquillera, a pesar que está tan cerca de la cartagenera, es muy diferente a la cartagenera. La cultura guajira es diferente a la cultura general de la costa. Y si de ahí nos vamos a la cultura paisa, a la cultura santanderiana, cachaca, lo que ustedes quieran llamar, los de Nariño, los de Pasto, todo es diferente. Todo se maneja diferente. Y en toda esa variedad cultural que tenemos, esas mezclas con diferentes tomas hacen que de una u otra manera uno desarrolle, sin saberlo, ciertas capacidades. Y esas capacidades se transmiten en tu tener ideas locas, pero ideas locas que tienen algo de sentido, porque tú has logrado anidar, convives en una sociedad que es muy multicultural en el sentido de cultura propia de tu país es diferente, o tienes un país que es multicultural, que tienes indios, que tienes alemanes, suecos, estadounidenses, canadienses, que todos tienen su cultura muy marcada y de una u otra manera conviven, a cuando tú estás en un país, como Colombia, cada zona tiene una riqueza cultural muy amplia y tú convives y todos son parte de un mismo ecosistema. Eso genera un mindset, una mentalidad algo diferente. Y los videojuegos colombianos se han caracterizado porque logran sacar ideas bastante diferentes. Y eso lo recalcan mucho, no solo en Colombia, sino por fuera. Escuchas mucho de las personas y algún día, con el favor de Dios, todos llegan a tener la posibilidad de estar saliendo, de salir del país, de mirar diferentes cosas. Se van a dar cuenta que la industria colombiana es muy caracterizada por su creatividad. Pero ¿en qué no somos caracterizados nosotros? En qué de manera eh, mala, se podría decir?
nos caracterizamos también por fuera. No solo Colombia, no hablo de Colombia, hablo en general de los estudios latinoamericanos, en que no somos acertados en las fechas para entregar. Es decir, que somos incumplidos a la hora de ser entregables en los momentos que son. Entonces, la industria colombiana de videojuegos tiene ese gran pilar: creatividad, buena música, alguna cuestión bacana tiene, alguna cuestión bonita, visual, programación, trabajo, idea, narrativa, historia, nómbrenla. Pero, puesto de la mano, cuando tú comienzas a trabajar con esas industrias, con esas empresas, en gran parte, no sé si todas, pero es muy probable que dentro de tu desarrollo termines no logrando encajar tus tiempos con los tiempos que la persona que está trabajando contigo espera que lo hagas. Entonces, en general, Latinoamérica tiene la debilidad aún de ser cumplidos con la forma de trabajar. Pero créanme que eso no es porque los latinoamericanos somos incumplidos. Una de las cuestiones que nosotros hemos visto, que pues muchas otras empresas y personas están de acuerdo con este punto de vista, es que seguimos siendo una industria joven. Las industrias entre más tiempo pasa, mejor se consolidan y son más precisas a la hora de trabajar. Es muy diferente que yo lleve trabajando como ingeniero, tirando, digamos, no hablemos de juegos, digamos cualquier ingeniero, tirando, vamos a hacer una página web. Mi primera página web la hice el día de hoy, me demoré X cantidad de tiempo. Si ustedes llevan 5 días trabajando sobre la misma línea de plano, créanme que la siguiente página web que hagan no se va a comparar ni en calidad, ni en tiempo, ni en precisión con la primera que hicieron. Entonces, la industria europea, la industria asiática, la industria norteamericana tienen más tiempo trabajando, son más precisos, tienen más facilidades de poder estimar porque ya de una u otra manera en su entorno la han venido trabajando. Aquí seguimos creciendo, ¿ya? Y por eso todavía no hemos logrado tener como ese gran prestigio, entre comillas, de ser una industria que logre entregar a tiempo. Entonces, es una de las habilidades que yo invito a las personas que comiencen a trabajar o comiencen a entrarse en la industria el día de hoy, es a eso, a aprender un poco, a ver cómo ustedes logran aprender a evaluar su cantidad de trabajo, lo que ustedes pueden rendir para no comprometerse, tanto a nivel personal, con su propio tiempo, con su propio hobby, con sus propias cosas, como de pronto con un posible cliente, a quedarles mal. Entonces, eh, eso por un lado. Por otro lado, los videojuegos, como les comentaba, no solamente son entretenimiento. Hay muchas líneas de videojuegos que son importantes. Y en Colombia, si mal no estoy, si ustedes ven las exportaciones de Colombia al extranjero en servicios, creo que están alrededor del 1,5 millones de dólares anual, según las cifras de ProColombia. ProColombia es la entidad encargada de medir todas las exportaciones que hace nuestro país, con el fin de ver cuánto dinero en divisas y cuánto rendimiento pues, tiene el país sobre cierta línea. Si mal no estoy en los últimos reportes que tenía ProColombia, Colombia ha exportado en el desarrollo tercerizado en la industria de videojuegos específicamente alrededor de 1,5 millones de dólares. Es un buen número, no es un número, pues, el super número, pero es un buen número. Pero eso no quiere decir que que la industria colombiana esté generando 1 millón de dólares. Para nada. Aquí hay empresas que generan muchísima plata, varios millones de dólares de facturación anualmente incluso. Y no necesariamente se hace tercerizando. Muchas empresas optan por hacer trabajos locales, trabajar directamente con colegios, con empresas privadas, con entes mixtos, con el gobierno y entregarles a ellos productos, servicios de la mano con videojuegos o con gamificación. Entonces, nosotros como empresa tuvimos incluso un punto que de las cuestiones que tuvimos que comenzar a analizar es la opción de tener un mercado local. Así como hay empresas que logran tener ese mercado internacional y les puede ir muy bien, eh, hay uno, en nuestro caso, nos tocó buscar la manera de crear un mercado nacional para comenzar a vender ese mercado nacional. Y nos dimos cuenta que nos gustaba mucho, nos gustaba de una u otra manera formar a las personas, apoyarlas, hacer campañas para poder enseñarles y fuera de eso crear productos que le quedaran directamente a, a la gente, que fueran videojuegos con algún tipo de significado social. Y en nuestro particular caso, Blazing Soft se fue muy fuertemente por la línea de juegos serios, videojuegos serios. Es de las cuestiones que más estamos trabajando. Y como se ve, pues, como les comenté, de los proyectos que se están trabajando y el que está apoyando esta serie de transferencia de conocimiento y webinars es este proyecto en particular de la muerte de César. También tenemos otro título que se está en la tienda de Steam, se llama Beat the Hit, que es el que tienen ahí arriba. Son videojuegos que tienen sus mecánicas, tienen su trabajo, pero van enfocados a un mercado mucho más local.
¿Con el fin de qué? De crear un impacto tanto a nivel de la gente que juega, como categoría de hijos, como aquellos que como tal que quieren aprender. Esto abre nichos de mercado, esto le da la oportunidad a ustedes como estudios, como desarrolladores que puedan abordar eh, pues otras mecánicas. No, que la única forma de hacer plata es vendiendo la Sony, la única forma de hacer plata es vendiendo la Nintendo, la única forma de hacer plata es saliendo del país. No, la respuesta es no. Hay muchas maneras de ustedes hacer que su estudio sea rentable, que crean en la industria colombiana, y eso es de una u otra manera ustedes viendo qué necesita el país y ustedes proponiéndole al país, a sus comunidades, hey, esto es interesante, esto puede servir. ¿Qué tal si yo te hago un videojuego, una estrategia de gamificación, una estrategia de lúdica que te ayude a enseñar de mejor manera a esta persona a hacer esto? Es cuando quieren ver, las personas comienzan a familiarizarse con el contenido, a familiarizarse con el término de entretenimiento, y más temprano que tarde se van a dar cuenta que hay un ecosistema donde la gente está comenzando a demandar servicios. Entre más personas hagan esto, más va a llamar la atención el tema de los videojuegos. Cuando quieran ver, Colombia va a tener un ecosistema mucho más propicio pues para esta industria. Em, entonces, con esto básicamente ya vamos casi que cerrando esta primera parte de la presentación, y es el futuro de la industria. Como les comentaba en la diapositiva anterior, la industria de los videojuegos, el futuro de la industria está sentado muy posiblemente viendo este webinar. Están sentados en sus casas estudiando un nuevo motor, están en sus casas estudiando cómo hacer videojuegos, están en su casa estudiando qué tipo de mercado pueden entrar. Ese es el futuro de la industria. Aún Colombia, me atrevo a decir que está en una etapa que depende mucho del empuje en que muchas personas de manera individual le den para generar el ecosistema propicio para que el país se dispare. Y hay cuestiones que están pasando del gobierno, desde los gobiernos anteriores están viniendo ya varias iniciativas que han apoyado mucho varias empresas de aquí de la región de la costa y del país, con diferentes incentivos económicos. Hay diferentes convocatorias, no solo de videojuegos, sino como les digo, si ustedes son lo suficientemente ágiles mentalmente, ustedes pueden tomar una iniciativa, una convocatoria de otro ministerio, el ministerio, qué sé yo, Ministerio de Industria y Comercio, o sea, parece cualquier locura. Y se puede inventar un proyecto que beneficia de una u otra manera alguna convocatoria del ministerio. Cuando quieran ver, ustedes propusieron un videojuego que funcionó en X ramo. Entonces, hay muchas maneras que el gobierno usa para apoyar. El gobierno apoya las líneas que ven que de una u otra manera surgen. Ya hay convocatorias específicas para videojuegos. Una de esas se llama Crea Digital. ¿Ya? Crea Digital es la convocatoria más popular que existe en el mundo de los videojuegos, aquí en Colombia. Es la convocatoria con la que muchas empresas, de hecho, se han logrado apalancar para lograr mantenerse a flote, para lograr comenzar a crecer. Es una excelente oportunidad para las empresas pequeñas pues, mostrar que pueden y tienen la capacidad de hacerlo. Pero todo eso depende, una vez más, para tú entrar al Credit Digital y ganártelo, te lo entras a ganar porque como quieres aprender de videojuegos. Este te lo ganas cuando tú tienes algún tipo de prototipo ya realizado, es decir, que has tenido que estudiar, que has tenido que trabajar en la línea, has tenido que dedicarle tiempo y creer en tu propia idea. Al punto que si tú crees en tu idea y la sabes vender, se la vendes al Ministerio de Cultura para que ellos te den un recurso para que te ayude a llevar ese videojuego a una etapa más pulida. Pero el videojuego, de una u otra manera, debe existir en algún punto. Y creo que la convocatoria Crea Digital consolida mucho lo que es actualmente la industria de videojuegos en Colombia. Toca poner mucho todavía de nuestra parte para poder sacarla adelante, pero eso es lo bonito. Estamos dándole forma a la industria. Y lo bonito de la industria colombiana de videojuegos es que es bastante unida. La gente de las diferentes regiones se conoce, se ayuda, se colabora, buscan trabajar, delegan trabajo cuando no tienen. O sea, es una industria bastante unida que, a diferencia de otros países, que son industrias bastante dispersas, en Colombia, atrevo a decir que tenemos una industria bastante, bastante consolidada a nivel de unidad. Y esa también es una de las oportunidades de inversión, y es ver qué sirve, ver qué no sirve, pues lograr trabajarlo. La preguntita por acá, de parte de Samuel Piñero. Samuel nos pregunta, buenas tardes, acabo de salir de un tecnólogo de desarrollo de juegos. ¿Es un momento para crear empresa o es mejor primero ejercer algún cargo en una empresa y después sí crear la mía? Bueno, te llama como un consejo a título personal, Samuel. Si tú sientes que tienes de una u otra manera tu primer cliente, listo, yo diría que lo más óptimo, desde mi perspectiva, sería que trataras de trabajar con él sin crear todavía una empresa.
trabaja de manera individual, trabaja de manera como freelancer, busca la manera de comenzar a trabajar y a ejercer eh, la manera de hacer tu pasión en la línea de videojuegos que hayas escogido. Trata de buscarte tu primer cliente, trata de trabajar con él. ¿Ya? Eh, Como segundo consejo, trata de que todo esto sea fuera de horarios, como digo, sea un agregado a lo que sea que estés haciendo, digamos. Si estás estudiando, no dejes de estudiar por hacer esto. Si estás trabajando, no dejes de trabajar por hacer esto. Creo que este primer paso es el más difícil. Uno quiere emprender en cualquier línea, no solo en videojuegos. Créeme ante eso, en cualquier línea, emprender la parte más difícil es el inicio. Y eso se traduce básicamente cuando tiene que doblarse, es tener de una u otra manera la tranquilidad de tener algún tipo de, pues, de trabajo que ya se tenga, en caso que ya lo tengas, o de seguir estudiando para poder buscar una estabilidad o un estatus. No sacrifiques lo que estés haciendo y en otro tiempo extra que tú le agregues, trata de buscar la manera de tener ese primer cliente. Que digamos tú trabajas horario de oficina normal de 8 a 12 de 2 a 6, pero todas las noches tienes ese trabajo de que quieres hacer ese emprendimiento de videojuegos, comienzas a trabajar por tu parte, comienzas a buscar hacer tu primer producto, investigas un poquito el mercado, te das cuenta, qué sé yo, digamos que no estás escribiendo de la ciudad, no sé, de Montería, que Monterías te das cuenta que perdón, usted te das cuenta de que, por ejemplo, hay unas empresas que no pueden, no tienen la capacidad de organizar sus inventarios y tú crees crear un jueguito fácil para enseñar a la gente cómo organizar un inventario en una tienda y comienzas a hacerlo poco a poco y después pasas a las tiendas a venderlo, no sé, hablando cualquier locura, vas trabajando eso en tu tiempo alternativo, en ese tiempo que te estás excediendo de más y buscas de una u otra manera después venderlo, después llegar a esas tiendas y lograrlo. Si tú logras cerrar ese primer cliente, si tú logras hacer eso, yo diría, ya tienes lo más difícil abordado. Ahí sí diría yo, eso es un buen momento para crear empresa. Tienes ese primer cliente, tienes de una u otra manera la experiencia, tienes la otra manera de poder seguir empujando. Yo aconsejaría si quieres como tal emprender, pero nunca me atrevería a decir que es mejor o mejor idea emprender de entrada o es mejor emplearse, ¿no? Nunca me atrevería a decir eso. Creo que eso es algo que va muy de las condiciones de que cada persona tenga y eso varía muchísimo por otras variables. Lo que sí puedo decir que me parece muy acertado es, sigue con lo que estás haciendo, pero ponle el extra. Como les comentaba ahorita, en este momento la industria está necesitando a esas personas que le inyectan ese poquito más de tiempo, ese poquito más de pasión, de empirismo, de amor a aprender y entrar a la industria ya con conocimiento para hacer que la industria crezca. Es necesidad de esas personas que entran a enseñar a la gente, a formar a la gente en la industria. Entonces, mi respuesta corta sería, yo te recomendaría que si logras conseguir un trabajo en una empresa de juegos, excelente. Pero por aparte, nunca descuides tu sueño, tu emprendimiento. ¿Qué quieres trabajar? ¿Qué juego quieres hacer? ¿Qué quieres proponer? Nunca lo dejes de trabajar. Ese sería mi consejo. Si tienes un empleo bacano, pero nunca dejes de morir el sueño. O si tienes la facilidad y la capacidad de solo dedicarte a trabajar en tu emprendimiento, pues adelante. Y Tenemos from otra duda, Andrés. Es un poco larga, así que te la leeré. there. De Marian Villazón. Yo tengo una duda. Estoy realizando una investigación para aumentar la participación de las mujeres en la industria de los videojuegos del Caribe. En lo que he podido encontrar es que, como en cualquier rama de la industria de la tecnología, existe una brecha de género bastante marcada. Como empresa, ya que tienes varios años en el área, ¿cómo podrían hacer para llamar a ese nicho profesional que serían las mujeres? Teniendo en cuenta que otro hallazgo es que al no tener como role models, no se sienten que tengan cabida en esta industria. Esa es una excelente pregunta. Y una persona perfecta para responderte esa pregunta se llama Sandra Castro. Siempre la nombraré porque es una excelente referencia. Sandra trabaja en todo lo que es Women in Games. Creo que seguramente has escuchado de Sandra. Sandra ha ido varias veces a Barranquilla, ha estado en Valledupar, ha estado en varias partes de la costa. Creo que en todos lados de la costa dando charlas de la inclusión de las mujeres en la industria de los videojuegos. De sus mayores aportes ha sido Women in Games. Ella logró traer la marca Women in Games directamente a Colombia. Es quien lidera la marca, y si mal no estoy, creo que es quien la lidera a nivel Latinoamérica. Y es una colombiana. Pero bueno, para responder tu pregunta, nosotros como empresa, créeme que hemos hecho muchos esfuerzos en incluir y en contratar y en formar mujeres.
Desde Blazing Soft estuvimos durante un tiempo muy dedicados a hacer formaciones y puede que suene raro, pero la gran mayoría de personas que siempre iban, tal como tú lo explicas y lo comentas en tu pregunta, Marian, eran hombres. Y no me atrevería, no sé, no sabría decirte si la razón es por la que las mujeres no se meten a la industria de tecnología en general, es porque tengan role models, sino que creo yo que de pronto es algún tipo de tendencia. De pronto no, ya la tendencia está cambiando. La tendencia es que ya hay más mujeres en tecnología. ¿Qué estrategias dices tú? Si me pregunta viene siendo de investigación, participación, brecha, marcar. Me pierdo, no la pregunta. ¿Cómo podrían hacer para llamar ese nicho profesional que serían las mujeres? Bueno, yo pienso que lo más importante es eh, para poder llamar más mujeres a esta industria, es primero mostrar que la industria respeta a las mujeres. Creo que eso sí es algo muy importante y es algo que sí se ha caracterizado mucho y se ha visto, desafortunadamente, en nuestra industria de videojuegos también se ha visto muy perjudicada por varios escándalos a nivel internacional de empresas muy reconocidas que han de una u otra manera acosado, que hacen un acoso laboral en las mujeres. Yo creo que lo importante para lograr llamar la atención de más mujeres, si es que en las empresas, cuando llega a formar, las empresas que cada una de las personas que quieran formar, haya unas políticas de respeto muy marcadas con respecto pues, a ambos géneros, no solo a las mujeres, sino también hacia los hombres. Eso creería que sería un gran primer aporte. Lo segundo, como todo en la vida, siento yo que sí es muy importante cuando tú quieres incluir, quieres llamar más atención, más la atención, como cualquier empresa, yo quiero que a mi marca le llegue más gente. Mi marca es para chicos, ahora quiero que también sea para adultos. Entonces, de una u otra manera, tengo que hacer una inversión en marketing fuerte, tengo que hacer una inversión, una campaña que conecte con los adultos. Creo que algo similar tiene que pasar y está pasando, de hecho, actualmente en la industria de videojuegos, y es que están haciendo mucha campaña para que las mujeres se sientan bienvenidas. Y creo que sí, las empresas deben inicialmente tener una política que llame la atención, que logre capturar más la atención de las mujeres, hacer inversiones más fuertes en no en marketing, sino en cómo en llamar la atención y en formar más a mujeres, decirles que tienen un campo especial y que de una u otra manera se sientan ellas bienvenidas. Eh, Nosotros siempre hemos tenido la ventaja, el privilegio de que siempre hemos tenido mujeres en nuestro equipo, siempre. Blazing Soft desde el principio, cuando comenzamos ya a crecer, hemos incluido mujeres. De hecho, actualmente en nuestra planta la mitad son mujeres. Creo que tenemos casi 12 mujeres trabajando con nosotros actualmente en Blazing Soft. La mitad de nuestra planta personal son mujeres. Y no ha sido una tarea fácil. Ha sido una tarea que, pues, primeramente se da, si toca hacer ciertas políticas que den facilidades a las mujeres para ingresar, pero también está en manos de las mujeres aprovechar esos privilegios, esos beneficios que se le dan para aprender. ¿Para aprender qué? Para empaparse más de la industria, para aprender más, para poder tener más cabida. Entonces, ¿qué consejo? Pues, caramba, ¿qué nos ha funcionado a nosotros? En la empresa se basa mucho el respeto en general, seas hombre, seas mujer, seas lo que prefieras hacer. El respeto es muy importante. Y lo segundo es que hemos contado con una asesoría muy buena. Como te comento, hay una chica en Colombia que ha movido muchísimo esa línea, que es Sandra, y pues nos ha aconsejado mucho en cómo hacer un buen reclutamiento, cómo hacer unas buenas ideas para pues, poder tener eh, a la gente contenta en la manera de trabajar. No sé qué tanto te respondí la pregunta, Mariana. Es una pregunta complicada y es larga, entonces no sé si de pronto respondí lo que era. Si tienes como de pronto alguna inquietud específica, pues adelante y de pronto profundizo un poco más en eso. Pero sí deberías hablarte con Sandra. Sí, voy a ver si comparto más tardecito. Cuando montemos el video, creo que voy a colocar la información de Sandra ahí. Si quieres, te puedo redirigir con ella. Ya te puede dar toda la investigación de cómo las mujeres han comenzado a entrar en la industria de los videojuegos y todo el esfuerzo que está haciendo Women in Games a nivel mundial para que las mujeres sean una parte importante de esta industria. Ella sí tiene toda esa información con estudios, con estadísticas, con todo. Pero sí, muy recomendado que revises. La página de ella se llama Tan Grande y Jugando. Ella es la que lidera esa iniciativa. Puedes buscarla por esa línea. Se llama Sandra Castro y pues seguramente tú la contactas y va a estar muy contenta de que tú converses con ella sobre este tema que le apasiona tanto. Bueno, chicos, segunda parte es mucho más audiovisual.
que yo hablando. Bueno, aquí ahora mi trabajo, en esta segunda parte de la charla, es venderles a todas las personas que están viéndonos y que nos lleguen a ver que en Colombia hay vainas bacanas. Hay cosas que valen la pena. Hay industria de videojuegos decente, hay industria de videojuegos que paga bien, hay industria de videojuegos que de una u otra manera motiva y dan ganas de explorar. Que no todo está por fuera, hay muchas cosas aquí adentro. Y pues una vez más ya, como les comento, siempre será mi percepción personal. Es bueno comenzar acá si quieren salir. Comiencen acá y logren trabajar acá bien y después sí salgan y traigan todo de afuera. Pero sí creo que es muy prudente que siempre busquemos iterar y trabajar inicialmente con lo que tenemos a la mano. Creo que es una excelente manera no solo de entrenarnos nosotros, sino darle la oportunidad a personas de aquí mismo, de la región, de nuestro país, de que se inmiscuyan más en este universo de los videojuegos. Porque si ustedes se dan cuenta, los videojuegos no son tan bien vistos todavía por muchas generaciones. Y si hablamos específicamente de Colombia, y hablamos específicamente de la costa, y hablamos específicamente del SAR, yo soy de Valledupar, ustedes le preguntan a su gran mayoría de compañeros, y seguramente es el caso de muchos de ustedes, los papás de uno, los abuelos de uno, los tíos de uno siguen viendo los videojuegos como una pérdida de tiempo, como una ocio innecesario, como una cuestión que no aporta absolutamente nada, pero eso ha cambiado muchísimo con el tiempo, eso ha cambiado demasiado. Entonces, eh, los videojuegos siguen siendo muy mal vistos en nuestro país. La palabra videojuegos incluso no es muy bien vista, no es muy bien apreciada aún, desafortunadamente. Hemos tenido casos en los cuales propuestas con clientes, empresas muy grandes, empresas multinacionales, y si tú utilizas la palabra videojuegos, te descartan la propuesta. Tienes que cambiar la palabra, tienes que disfrazarla, adornarla, que suene diferente, que suene cuestiones para entrenamiento profesional apoyadas en el entretenimiento, alguna cuestión así. Porque la gente todavía tiene esa concepción de que la palabra videojuego es una mala palabra. La cuestión que viene es a perder el tiempo, que no sirve para nada. Entonces está en nosotros verdaderamente que poco a poco vayamos haciendo que esa percepción, esa concepción de la palabra videojuego tome un rol diferente. Y eso toma tiempo, gente, eso toma tiempo, eso no sale de la noche a la mañana. Eso les digo, cambiar una industria, mejorar una industria, para una industria requiere tiempo, requiere una serie de éxitos muy fuertes. Mm, ¿Podrías leer la pregunta, Jessy, por favor? Claro, ya te la leo, Andrés. Marian Villazón dice que de hecho sí conozco a Sandra Castro. He trabajado en varios One in Games eh, virtuales como voluntaria y a raíz de todo eso nació como esa duda. Entonces, digamos, ella ha mencionado que muchas veces las mujeres no se animan a participar es porque más que tengan los conocimientos, no sienten que sean capaces, no sienten que sean capaces de hacer parte de la industria. Entonces, una herramienta, como menciona, es el tema del marketing. ¿Consideras otras herramientas o propuestas que puedan solucionar esta problemática para aumentar el nicho de las mujeres en la industria de los videojuegos? La que yo diría, que fuera que en nuestro momento no lo hicimos en su momento, Marian, fue contratar, ignorar un poco las capacidades técnicas, porque siendo muy honesto y sin un tipo de ánimo, las aplicaciones siempre los hombres eran superiores en capacidades técnicas y profesionales en la línea de videojuegos que nosotros recibíamos como hojas de vida, que la de las mujeres. Pero nosotros como empresa tomamos la decisión de contratar mujeres y esforzarnos por entrenar esas capacidades para hacer eso. Y de hecho, sí es mucho lo que tú dices. En gran parte las mujeres de una u otra manera sienten que no son capaces. No sé, nunca he entendido de pronto el por qué, pero la idea no es, más que preguntarse, es abordar la problemática y solucionarla. Nos dedicamos un tiempo fuerte a hacer formaciones a las mujeres que estaban trabajando con nosotros. Y de las formaciones que nosotros hicimos y las que fue, pues nosotros fueron muy significativa es que las mujeres tenían que jugar. Que nosotros en el grupo que tenemos, en el parte del equipo que tenemos en Valledupar, formar a que las mujeres jueguen, porque como tú sabrás, y estadísticamente está, son mucho mayor la cantidad de hombres gamers que mujeres gamers. Entonces, el primer paso que nosotros hicimos fue hacer que las mujeres jugaran videojuegos.
que no solo jugaran los videojuegos que normalmente están categorizados como los juegos preferidos por las mujeres, sino que también jugaran otro tipo de videojuegos. Porque cuando tú comienzas a salir de tu zona de confort, vas a experimentar diferentes tipos de estrategias, de mecánicas o de videojuegos, te das cuenta y comienzas a ver un poquito la industria de una manera diferente. Y entre mayor sea tu biblioteca mental de videojuegos, puedes proponer ideas más acertadas para tus productos. Estás desarrollando algo, tienes una librería mucho más amplia en tu cabeza de cómo proponer un tipo de mecánica o dinámica para un juego específico. Entonces digo, oye, ya he visto lo bien en este juego, lo de esta manera, y de pronto se sienten en más capacidad para poder abordar ese tipo de mecánicas. Creo que fue una de las estrategias fue sacar un poquito a las mujeres de su zona de confort. No, yo solo juego juegos de este tipo, juegos hipercasuales, juegos de no sé qué, no sé qué, no sé qué, pero no ahondaba un poquito en otras categorías de videojuegos. Nosotros sí presionamos un poco a que salieran de esa zona de confort y entraran a experimentar otro tipo de categorías de juegos para de pronto ayudarlas a sentirse con más capacidad o más cómodas a la hora de hablar de temas de pronto de más profundidad. Creo que esa fue una estrategia que hasta el momento nos ha funcionado. No fue del todo fácil, algunas mostraron cierto nivel de resistencia, pero eventualmente la gente se da cuenta que no es formal, sino que uno lo hace con el fin de apoyar. Yo creo que ha sido muy bien recibida esa parte de la formación. De hecho, en algunos casos nos toca hacernos los de los oídos, lo de los oídos sordos y los ojos ciegos, porque uno de los requisitos para trabajar en Blazing es que tienes que jugar, tienes que jugar algo. O sea, no puedes no jugar nada. Pero no, en nuestro caso sí hemos tomado la iniciativa de darle el espacio de pronto a mujeres que no juegan, pero quieren meterse en la industria, pero no han jugado, y le hemos dado la oportunidad de entrar saltando ese filtro, pero con el compromiso de que tienen que comenzar a jugar. Es decir, de pronto que es más que todo tomar el riesgo, diría yo, María. Nosotros hemos tomado más que todo es un riesgo. En la mayoría de los casos nos ha funcionado. En algunos otros casos, pues obviamente, pues no ha sido del todo efectivo, pero sí creo que sería la otra estrategia que yo propondría, arriesgarse. De verdad que no veo de otra. Entonces, eso sería, no sé si pude con tu responder un poco más la pregunta. Si has trabajado en Women in Games, te felicito porque eso es una iniciativa espectacular. Eso, de hecho, nosotros hemos sido como empresa en varias oportunidades patrocinadores de Women in Games, apoyando a Sandra en todo eso, en todo lo que podamos. Pero sí, es una iniciativa espectacular.